Bueno, pues ahora sí iniciamos oficialmente. Mi nombre es Manuel del Valle, soy CEO de Homework Academy y voy a ser su anfitrión esta mañana. Les damos la bienvenida y agradecemos que estén con nosotros esta mañana. Nos acompaña Cristian Rubio, que él es COO de Homework Academy y él nos estará ayudando con sus preguntas y en soporte de la transmisión. Cristian, bienvenido. Gracias, Manu. Buenos días. Juan Carlos Luna, socio de MX Global, también nos estará apoyando durante la transmisión. Bienvenido, Juan Carlos, y gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Y bueno, como les comentábamos, esta es nuestra primera sesión de este taller Grow Beyond Borders, que estamos muy entusiasmados por esta primera edición. Y es una plataforma que llamamos Tech is Go, el cual estará compuesto de varias sesiones, ¿no? Estamos dividiéndolo esto en varias sesiones, así que esta es la primera sesión que estamos haciendo y tendremos más en estas meses subsecuentes y semanas subsecuentes. El objetivo de estas series, les voy a platicar, de Grow Beyond Borders, es precisamente facilitar a empresarios como ustedes que nos están escuchando, facilitarles a ustedes, empresarios mexicanos, a enfrentar todos los retos, absolutamente todos los retos que implica el ampliar y crecer sus negocios y empresas en este mercado que es el mercado más grande del mundo. Al rato nos va a platicar Víctor y José Ramón de lo que es la economía en Texas, de los retos que tiene, de las oportunidades que existen. También José Luis de MX Global nos va a platicar los esfuerzos que se tienen que hacer, nos va a platicar los retos, nos va a platicar de algunos errores que cometen empresarios. Entonces, pues de eso se va a tratar esta sesión de hoy y las subsecuentes tendremos información también muy importante y muy valiosa para traer sus negocios aquí a México, a Estados Unidos. Bueno, vamos a empezar. Les voy a platicar un poco cómo vamos a funcionar en esta sesión, en este webinar. Seguramente muchos de ustedes ya han usado Zoom. Seguramente muchos ya están familiarizados con la herramienta. De todas maneras, les voy a platicar cómo va a funcionar. Nadie tiene habilitado su audio, ninguno de los participantes tiene habilitado su audio. Sin embargo, tenemos habilitada la sección de preguntas y respuestas en la sección de Zoom que está ya sea arriba o abajo, donde ustedes lo tengan. Ahí pueden hacer cualquier pregunta o cualquier comentario que trataremos de responder en esta misma sesión. Por lo que les pido que todas las preguntas, ahorita ya si quieren dejar el chat, cerremos el chat y todas las preguntas limitarlas a la sección de Q&A. Por lo que les pido que ya cerremos el chat. Este chat lo vamos a guardar para después, para hacer networking. Ahorita les pido que enfoquen toda su atención en el contenido que vamos a tener. Y si tienen alguna pregunta, anótenla en algún papel o háganosla por medio del Q&A, de las preguntas y respuestas que tienen en su pantalla en la herramienta de Zoom. También les pido que chequen su conexión, que a veces puede fallar la conexión de alguno de los ponentes, de incluso mi conexión, pero les pedimos paciencia y además les queremos decir que todas las sesiones serán grabadas. Entonces, todo el contenido estará grabado y estará disponible un día, estará disponible el día siguiente de que se dé la sesión en nuestra plataforma de TX-Medio Go, que aquí lo pueden ver en la esquina de la pantalla. Esta es la plataforma. Y ahí van a poder ver absolutamente todo el contenido que estemos realizando a partir de hoy. Y bueno, la agenda del día de hoy es la siguiente. Esta bienvenida que estamos dando y el onboarding. Después seguiremos con ¿Por qué Texas?, presentado por José Ramón Fernández y Víctor Aguilar, y también nos acompaña Franz por ahí. Y después seguiremos con Abriendo un negocio en Texas con José Luis López. Después Pasaporte al éxito con John Mayer de Foster. Y después el Q&A
donde estaremos todos los panelistas contestando las preguntas seleccionadas. Posteriormente iremos al cierre y también, si nos da tiempo, un poco de networking con algunos de los participantes. Y bueno, esto es traído a ustedes, como les comentaba, por MX Global Center, que es un centro de innovación y es un hub de lo que hacen soft landing, etcétera, etcétera, algunos servicios para traer empresas aquí a Estados Unidos. El gobierno, la oficina del gobierno del estado de Texas en México y Homework Academy. También quiero agradecer la confianza de nuestros patrocinadores, Foster LLP, abogados y servicios de inmigración globales, con más de 45 años de experiencia en visas de inmigración y trabajo, no solo para Estados Unidos, sino en muchos países alrededor del mundo. También a Mave International Advisors, que son contadores públicos certificados y hacen servicios contables y fiscales. Mave tiene oficinas en Houston, pero también tiene en Querétaro, México. Así que por esa misma razón son capaces de dar un servicio súper completo y asesorar en ambos países. Como les repito, si les gustaría contactar con alguno de nuestros patrocinadores o panelistas, en la sección de preguntas y respuestas nos lo pueden manifestar y haremos lo posible por darle, más bien les proporcionamos el contacto con mucho gusto. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con el programa. Si apenas se están conectando, que veo mucha gente que se sigue conectando, ya tenemos 73 personas, bienvenidos. El primer tema es de uno de nuestros coorganizadores, que es la Oficina del Estado de Texas en México. Y hoy nos acompaña, y me da mucho gusto presentarles, a José Ramón Fernández, quien es director de la Oficina del Estado de Texas en México, Víctor Aguilar, representante del Estado de Texas en México, y también nos acompaña Frances Pejel, quien es gerente de inversión y operaciones. Ellos conforman el equipo de la Oficina del Gobierno de Texas en México y además son directivos y a nivel gerencial de una empresa de marketing que también, bueno, ya nos platicarán más a fondo. Pero José Ramón, sin más, te cedo la palabra. Bienvenido esta mañana y adelante. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a MX Global por este esfuerzo que en conjunto con nosotros hemos podido hacer para llevar a ustedes ahora en esta ocasión este tipo de foros y seminarios o webinars a través de los cuales les podemos informar, hacerles ver y hacerles llegar la información necesaria para que ustedes entiendan por qué Texas es la mejor opción para hacer negocios. Ya me presentaron, yo soy José Ramón Fernández, soy director de la representación del Estado de Texas en México. Esta representación es una oficina directa de la oficina del gobernador que tiene como fin y objetivo promover las relaciones comerciales y de inversión entre Texas y México. Nosotros tenemos, digamos, dos objetivos principales, que son ayudar a empresas tejanas en su expansión, en su crecimiento comercial, quizá a través de exportaciones o de algún otro tipo de asociación o entrada al mercado mexicano, y lo hacemos a través de dándoles apoyos, vamos a decir, de consultoría, de contactos, investigación, desarrollo de mercados en diferentes formas, ¿no? Podemos participar en diferentes eventos comerciales de sectores industriales diversos o ayudando a empresas individualmente a entrar al mercado mexicano, ¿no? Empresas tejanas. Y bueno, una otra actividad primordial de nosotros, digamos que tenemos dos, la promoción del comercio y la atracción de inversión, ¿no? Atracción mexicana al estado de Texas. De esta manera, pues nos acercamos de muchas formas distintas con empresarios mexicanos para aquellos empresarios mexicanos que tienen algún proyecto de expansión, que buscan crecer en el mercado internacional en Norteamérica, y les presentamos al estado de Texas como la mejor opción para hacer negocios, ¿no? En esta ocasión me acompaña Víctor Aguilar, que es el representante del estado de Texas en México,
y Francis Pejel, quien es el gerente de operaciones e inversiones. Digamos que los tres somos el punto de contacto para ustedes que buscan expandir sus negocios al estado de Texas, a Estados Unidos. Y bueno, aquí estamos para darles los detalles de cómo lo pueden hacer con nosotros y por qué el estado de Texas es la mejor opción para hacer negocios. Y bueno, pues los voy a dejar con Víctor Aguilar, quien les va a hacer la presentación y les va a decir por qué Texas es la mejor opción para invertir, para hacer negocios en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Víctor Aguilar, soy representante del estado de Texas en México. Nuestra oficina está en la Ciudad de México, pero continuamente estamos viajando a diferentes puntos de la República Mexicana, precisamente para conocer empresarios y platicar sobre sus necesidades que tienen para cuando están en un proceso de inversión en Estados Unidos. Esto lo hacemos regularmente, Guadalajara, Monterrey, todos los años, Ciudad de México, y vamos cambiando esto. Si pueden poner la presentación, no sé, no la veo por ahí todavía, ¿no? Y yo les voy a hablar un poco de por qué el estado de Texas, ¿no? Perdón, Víctor, ¿ya la puedes ver en pantalla? Sí, ya la veo. Vientos. Okay. ¿Por qué Texas es la mejor opción si ustedes son empresarios o ejecutivos de alguna empresa que desean expandir su negocio hacia Estados Unidos o abrir un negocio nuevo? Bueno, en primer lugar porque Texas tiene una economía muy robusta. De hecho, si Texas fuera país, sería la 10ª economía del mundo, ¿no? Porque es una economía en crecimiento, también porque tiene una estructura de impuestos muy competitivos, a diferencia de otros estados. Me imagino que la mayoría de nuestro auditorio el día de hoy ha estado en el estado de Texas. Sin embargo, no todos han hecho negocio en Texas, pero conocen Texas, han ido a Houston, han ido a Dallas a shopping, o a San Antonio, o a Austin, pero no conocen los aspectos ya de negocios en el estado de Texas. Entonces, Texas tiene una estructura de impuestos competitivos, tiene una gran infraestructura, los que han ido para allá, pues han visto los aeropuertos, carreteras, etcétera. Y también el estado tiene una serie de incentivos que hoy en día son más importantes, dada la situación por la pandemia, y de hecho hay también una serie de incentivos a nivel federal muy interesantes, muy importantes para las empresas, que desgraciadamente en México actualmente no se tienen. Por eso también estamos haciendo este tipo de webinars el día de hoy, porque pues, es muy importante que los empresarios conozcan qué ventajas ofrece un estado como Texas para poder establecer su negocio, crecerlo, ¿no? Y por último, la calidad de vida que también mucha gente puede constatar, ¿no? Yendo a las ciudades como Houston, Dallas. La que sigue, por favor. Bueno, Texas es un estado en donde no hay impuestos sobre la renta estatales, porque el sistema de impuestos en Estados Unidos es, por un lado, federal, ¿no? Pero también hay impuestos estatales. Entonces, no hay un impuesto corporativo estatal, ¿no? Sobre la renta y tampoco personal. Otros estados como California, por ejemplo, sí lo tienen, y eso hace que el costo de hacer negocios sea más caro en California, por ejemplo, ¿no? Como les decía, Texas si fuera país, sería la 10ª economía del mundo. Es el número 1 en generación de empleos. En el 2018 fue el número 1. Aparte es un lugar multicultural, digamos, en donde está llegando gente, no nada más de Estados Unidos, sino de todo el mundo. También Texas es el número 1 en atraer inversión extranjera y doméstica, ¿no? Por los últimos 17 años ha sido el principal estado exportador de los Estados Unidos, con más de 315 mil millones de dólares de exportaciones. También en Texas se encuentran 5 de las 10 principales ciudades en crecimiento de Estados Unidos, y ahorita hablaremos un poquito de ese tema. La que sigue. La que sigue, por favor. Texas es casa de 49 de las 500 empresas del Fortune 500. Obviamente hay una gran concentración de ellas en la ciudad de Houston y tiene mucho que ver con el sector de petróleo y gas, como pueden ver en los logos de las compañías como 66, ConocoPhillips, etc. Pero también Dallas tiene un buen número de empresas, aunque la vocación es diferente en Dallas, es más telecomunicaciones, retail, también hay algo de petróleo y gas, ¿no? Hay construcción. En esta área de Dallas Fort Worth, mucho del tema también de aeroespacial, aeronáutica. San Antonio también tiene un número de 5 empresas.
Inclusive Austin, la ciudad de Austin, tenemos compañías como Dell, por ejemplo, y Whole Foods, que para el caso de México es muy importante esta empresa, sobre todo después de que la compró Amazon, va a jugar mucho mayor relevancia, está jugando mucho mayor relevancia Whole Foods el día de hoy, ¿no? La que sigue, por favor. También tenemos un gran número de empresas de extranjeras cuyas corporativos regionales o para Estados Unidos han seleccionado al estado de Texas para tener sus operaciones. Algunos casos conocidos que pueden ver ahí, empresas mexicanas, como puede ser un Cemex, un Bimbo. Hay más de 1,500 empresas corporativos extranjeros en el estado de Texas que generan alrededor de 500,000 de personas en el estado, en cuanto a empleos, ¿no? Y el estado de Texas en los últimos años, y a través de la oficina del gobernador de Texas, hemos ayudado a más de 1,400 proyectos en los últimos años en temas de atracción e inversión, con un valor de más de 212,000 millones de dólares. Entonces, nuestra principal función como la oficina de Texas es precisamente ayudar a empresarios grandes, medianos y pequeños, inclusive microempresarios, a establecer operaciones a través de una serie de servicios que tenemos para ustedes. La que sigue. También, como podrán ver en este slide, pues hay un gran número de empresas mexicanas establecidas en el estado de Texas, muchos nombres muy, muy conocidos por todos ustedes, pero también hay un gran número de empresas pequeñas, de restaurantes, tiendas de otro tipo, fábricas también, centros de distribución establecidos en el estado de Texas. ¿La que sigue? Hablemos un poquito de infraestructura. Bueno, la gente que ha estado en Texas pues ha podido constatar la gran infraestructura que se tiene. De hecho, la gran mayoría de las personas para ir a otros destinos de Estados Unidos desde México tienen que pasar a través del aeropuerto de Houston o el de Dallas, ¿no? El estado solamente tiene 380 aeropuertos, ¿no? De los cuales pues muchos son internacionales. Y algo que es impresionante en relación a México es que obviamente el estado de Texas está hiperconectado en cuanto a infraestructura con México, que es una ventaja competitiva obviamente, por la frontera que tenemos, el número de cruces que se tienen con México, ¿no? Que son 11 cruces actualmente, y el tema de aeropuertos para hacer negocios en Texas, el estado de Texas no hay un lugar donde México esté mayormente conectado en el extranjero. Hay más de 400 vuelos diarios desde México, o había antes de la pandemia, de prácticamente todas las ciudades de México importantes. Se puede volar ya sea a Houston o a Dallas. Entonces, eso es una gran ventaja competitiva. También el estado de Texas tiene una gran infraestructura ferroviaria y está obviamente ligada a la infraestructura de ferrocarril en México. 2 de las 3 líneas mexicanas cruzan hacia Estados Unidos a través del estado de Texas. Algo que mucha gente no sabe es que también el estado de Texas tiene una gran infraestructura de puertos. Hay más de 16 puertos marítimos, 11 de gran calado, porque hay muchas empresas que luego necesitan precisamente establecer sus operaciones cerca de un puerto, cerca de un porón de ferrocarril. Entonces, Texas ofrece este tipo de infraestructura, ¿no? Hemos tenido muchos clientes que precisamente se sitúan en lugares de Texas por el atractivo precisamente de sus puertos para poder operar hacia otros destinos europeos, asiáticos. Y obviamente, Texas tiene una gran infraestructura carretera que está sumamente conectada con México. Vas prácticamente desde México, desde cualquier parte de México, para ir a Estados Unidos en automóvil, en camión, pues se cruza por el estado de Texas. Y hay lugares como Laredo, por ejemplo, en donde el cruce de mercancías es impresionante y no hay un lugar en el mundo donde haya tal intercambio comercial. La que sigue. Esta sí que nos la saltamos, es hablar un poquito de lo mismo, de los puertos. En materia de comercio exterior, bueno, como les decía hace rato, Texas es el principal exportador de Estados Unidos y lo ha sido por los últimos 17 años. En el caso, obviamente, la relación que existe entre el estado de Texas y México es de suma importancia. Por eso el gobernador Abbott, en los últimos años, para la firma del Tratado de Libre Comercio del TEMEC, ha estado fuertemente presionando para que esto se dé, ¿no? Porque realmente es una parte fundamental para el desarrollo de la economía tejana, en donde, curiosamente, el estado de Texas sí tiene un superávit con México, un superávit comercial. Como puedes ver en este slide,
pues por mucho, ¿no? México es el principal socio comercial del estado de Texas en materia de importaciones y exportaciones. Ajá. Digamos, es el gran volumen que existe de exportaciones y de importaciones hacia el estado de Texas hace precisamente más atractivo que empresas mexicanas interesadas en ventas en Estados Unidos establezcan sus oficinas de ventas, establezcan sus centros de distribución en Texas, porque es el punto natural de entrada hacia los Estados Unidos. La que sigue. Obviamente todo el mundo conoce a Texas como el estado petrolero, ¿no? Y la ciudad de Houston como la capital mundial del petróleo. Y es cierto, ¿no? Más del 29% de la capacidad de refinación de los Estados Unidos se ubica en el estado de Texas. Pero ¿qué ventajas tiene esto? Esto como ventaja tiene que los costos de la gasolina, el costo de energía y el costo de gas es mucho más atractivo en el estado de Texas comparado con los estados, porque precisamente es un gran productor. Pero lo que la gente no sabe es que también Texas es el principal productor eólico de los Estados Unidos y también en el tema de energías solares. Entonces también Texas tiene un balance hacia las energías renovables muy interesante, ¿no? Un dato muy interesante en cuanto a energía es que el estado de Texas tiene su propio grid eléctrico, a diferencia de otros estados que están conectados con el grid nacional, lo que permite tener otra estructura de costos. Inclusive hay ciudades, por ejemplo, como Austin, como San Antonio, que el municipio, la ciudad, es dueña de la compañía eléctrica, lo cual permite que se pueda negociar costos cuando se establece una empresa, por ejemplo, que consume X volumen de energía. Parte del subsidio precisamente para establecerse en algunas ciudades puede ser el costo eléctrico. La que sigue. Hablemos un poquito de incentivos y financiamientos, si quieren pasar a la siguiente. El estado de Texas tiene una estructura muy interesante en cuanto a incentivos y financiamiento para empresas que se establecen en el estado. Hoy en día, además de los programas estatales, pues hay un gran programa a nivel federal de Estados Unidos que realmente está ayudando a sobrevivir a las empresas con el tema del coronavirus, con el tema de la pandemia. Por ejemplo, los voy a mencionar brevemente, pero hay mucha información que ustedes pueden consultar en el Small Business Administration de los Estados Unidos. Pero por mencionar algunos temas, hay una cosa que se llama el Paycheck Protection Program actualmente, el Economic Injury Disaster Loan, el SBA Express Bridge Loan, también hay un Debt Relief y muchos de estos programas se canalizan obviamente a través del Estado. Por ejemplo, el Texas Workforce Commission tiene una serie de programas que son federales, pero que los maneja o que los fondea la federación, pero que el Texas Workforce Commission los administra, ¿no? Como es el Pandemic Emergency Unemployment Compensation, que es básicamente pagar los sueldos de empleados. También el Pandemic Unemployment Assistance y el Federal Pandemic Unemployment Compensation. Son programas que están funcionando bastante bien en Estados Unidos, en donde las empresas, precisamente, sobre todo las empresas pequeñas y medianas, están recibiendo fondos para poder operar, para poder sobrevivir a estos tiempos difíciles y poder pagar, por ejemplo, sueldos o rentas, ¿no? No me voy a meter mucho en ese tema, más bien me voy a concentrar un poquito en los incentivos que tiene el Estado, que son varios. Por ejemplo, en materia, primero los incentivos fiscales. Estos incentivos fiscales, como sabemos, en Estados Unidos hay un tema de impuestos federal, pero también hay impuestos estatales, ¿no? Y también, obviamente, hay impuestos locales, ¿no? Lo mismo sucede con la estructura de incentivos en Estados Unidos. Hay incentivos, como les mencioné, algunos son federales por el tema de la pandemia, y hay muchos incentivos para empresas pequeñas y medianas, del Small Business Administration, por ejemplo. Luego tienes el tema estatal y, por último, el tema local. En cuanto a incentivos, lo más importante siempre será los incentivos a nivel local, ¿no? En donde nosotros, como oficina del gobernador, y ayudando a empresas en el tema de establecerse en el estado de Texas, parte de nuestra función es ayudarles a decidir en dónde deben establecer su empresa. Porque muchas veces el empresario mexicano dice, bueno, me quiero poner en San Antonio porque tengo un familiar allá, entonces es más fácil. Pero a lo mejor San Antonio no es el lugar ideal para poner el negocio que ustedes tienen. A lo mejor es Houston,
a lo mejor es Amarillo, Texas, Odessa, Dallas. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos es ayudarles en base a sus necesidades, poderles decir dónde sería mejor y sobre todo poderles presentar a las autoridades de desarrollo económico locales de diferentes lugares que cumplen con los requisitos que estaban buscando, precisamente para acercarlos a ellos y que puedan conocer qué incentivos y negociar el establecer su negocio en una comunidad u otra. Y se lo puso él, ¿no? ¿Perdón? Okay. Nosotros trabajamos con alrededor de 1,600 comunidades distintas, unidades, digamos, de desarrollo económico locales o regionales, ¿no? Entonces, para hablar un poquito de los incentivos fiscales, no quiero irme muy largo con esto, ahorita hablaría de lo que sería los incentivos a nivel estatal. Por ejemplo, tenemos el Programa Nacional para Desarrollo Empresarial, que es el Texas Enterprise Zone Program, ¿no? Son bolsos de impuestos dirigidos a empresas que se establecen en zonas económicamente deprimidas. Hay un mapeo de esas zonas y obviamente estos cambian en base a desastres naturales o diferentes situaciones, ¿no? También hay un incentivo fiscal sobre exenciones impositivas para la compra de bienes tangibles, también el consumo de gas natural y electricidad. Hay exenciones en Puerto Libre, obviamente el Estado de Texas tiene varios puertos libres, ¿no? Entonces no pagar impuestos. También hay una reducción, una exención de impuestos si yo compro equipo, por ejemplo, de control de contaminación, si uso energías renovables, por ejemplo. También el tema de si yo estoy haciendo investigación y desarrollo en el Estado de Texas y compro con sus características, puedo tener créditos fiscales o exenciones al respecto, ¿no? Y también si yo me estoy reubicando, ¿sí? Mi corporativo de un estado de Estados Unidos hacia Texas o de México hacia Texas, por ejemplo. Hay una serie de incentivos. Si vamos al siguiente slide, por favor. En cuanto, por ejemplo, hablamos lo anterior eran incentivos fiscales, ¿no? Entonces son exenciones de impuestos, créditos de impuestos. Hablando de fondos, que son su mayoría fondos perdidos, por ejemplo, tenemos el Texas Enterprise Fund. Este es mejor conocido como el Deal Closing Fund, y realmente se va dirigido un poco más a empresas más grandes o a empresas que tienen alguna particularidad de interés hacia Texas, por ejemplo, en temas de investigación y desarrollo, sobre biociencias, sobre temas de advanced manufacturing, etc. No tiene que ser una gran empresa, pero estos fondos son fondos que da el Estado precisamente para poder cerrar que la planta, por ejemplo, de Toyota se establezca en la ciudad de San Antonio y no se vaya al estado de Oklahoma, ¿no? Por ejemplo. Entonces, van dirigidos hacia desarrollar esa infraestructura quizá, o fondos que se pueden usar para diferentes cosas para que esta inversión se concrete, ¿no? También tenemos fondos para capacitar y desarrollar personal. De hecho, el Texas Workforce Commission tiene una serie de programas muy interesantes a fondo perdido, donde a lo mejor pone la mitad del dinero de capacitación de mi personal y yo pongo la otra mitad, ¿no? Por darles unos ejemplos, ¿no? También hay fondos para la investigación universitaria. Como empresa mexicana que estoy desarrollando, no sé, algún programa de investigación y lo hago en conjunto con la Universidad en Texas, pues puedo recibir este tipo de fondos para desarrollar este tipo de investigación. También hay fondos para el desarrollo de infraestructura y también hay programas, por ejemplo, si yo establezco mi empresa en un lugar que es económicamente deprimido porque se cerró una base militar, por ejemplo, donde hay desempleo, yo me establezco en esa zona, hay fondos precisamente para que yo me vaya a estas zonas que están económicamente deprimidas y que eran zonas militares, porque Texas tiene una gran infraestructura militar, más de 1.2 millones de personas son militares en el estado de Texas. La que sigue, por favor. Hablando, por ejemplo, de financiamiento, también el estado tiene una serie de programas, ¿no? Por ejemplo, tiene un fondo precisamente para desarrollar pequeños negocios, ¿no? De incubación. Hay también programas, por ejemplo, para actividades de manufactura y también hay acceso al capital que ofrece el Estado. Pero como les decía, el tema de incentivos que hay a nivel federal, muy importante a nivel estatal, pero lo más importante es a nivel local. De hecho, algunos de estos programas que les acabo de decir no los opera directamente, o sea, los opera el Estado, pero la canalización de fondos se da a través precisamente de las comunidades que son los que deciden qué empresas quieren que se establezcan en su comunidad, ¿no? En base al perfil que tiene esta comunidad y al interés que tienen para X tipo de industrias o negocios, ¿no?
Mi estimado Víctor, nos quedan 3 minutitos para la presentación. Ya acabamos, básicamente. Súper. Entonces, si quieres, el siguiente slide. Por favor. Bueno, hablemos un poquito, y creo que con esta prácticamente acabamos. El costo de hacer negocios. Si ven en esta tabla, si alcanzan a ver, si la pueden ampliar, por ejemplo, en el tema de impuestos corporativos, estatales, porque una cosa es lo federal que todo el mundo tiene que pagar, pero aparte hay un impuesto estatal que en Texas, por ejemplo, no hay impuestos, es el 0%, mientras en California es el 8.84%, en Illinois el 9.50%, en Nueva York el 7.10%. Entonces, esto ya de entrada hace 8.84% más caro operar en el estado de Texas. Y además también hay un impuesto estatal sobre ingreso sobre la renta, ¿no? Que en Texas es el 0 y que en California, por ejemplo, va del 1 al 13.3 dependiendo de los ingresos. Hablando de costos de energía, por ejemplo, si vamos el costo de energía industrial o comercial, pues el estado de Texas está muy por debajo de los costos de operar, por ejemplo, en el estado de California o inclusive en el estado de Florida. ¿Por qué? Pues como les decía hace rato, hay una gran infraestructura petrolera y de energía en el estado. Lo mismo en materia de gas natural, pues el estado de Texas es mucho más barato si yo tengo un local comercial, ¿no? Que por ejemplo un Florida, ¿no? Entonces, tengo grandes ahorros precisamente para operar en el estado de Texas en temas energéticos, en temas de impuestos. E inclusive, obviamente, si me comparara yo con el tema de California, en nivel sueldos, rentas, etcétera, pues obviamente Texas es muy atractivo. Por eso muchas empresas de California están estableciendo en Texas, o muchas grandes empresas que están en Silicon Valley, por ejemplo, como Google, etcétera, están escogiendo Texas para ampliarse precisamente, porque los costos de operar en California son sumamente altos y Texas ofrece grandes atractivos en esta materia. La slide que sigue, por favor. Y por último, hablemos un poquito de calidad de vida. Los que han estado en el estado de Texas, se han conocido San Antonio, Austin, que han ido al shopping, han visto los parques, han visto los centros de diversiones, ¿no? Pero también el estado de Texas presenta mucha cultura. Por ejemplo, Dallas tiene el distrito cultural más grande que hay en Estados Unidos, ¿no? Son 19 cuadras contiguas, por ejemplo, de espacios, precisamente de museos, de centros de entretenimiento, de arte, ¿no? Entonces, no nada más es el tema del shopping, obviamente Texas, sino es la gran calidad de vida que tienen las ciudades tejanas por la infraestructura que se tiene. Por ejemplo, Austin es la ciudad con más festivales de música que hay en Estados Unidos, ¿no? Hay unos grandes festivales. Entonces, realmente la calidad de vida es muy, muy importante como decisión también para poder establecerte tu empresa en un estado, que además es un estado que tiene más de 30 millones de personas, ¿no? Entonces, y es multicultural. Houston es súper multicultural, en más de 160 países representados en la ciudad. Pues creo que con esto concluimos mi presentación. Si es que pueden poner al último slide. Los servicios ya los mencionó José Ramón, básicamente es ayudar a empresarios y sobre todo muy enfocado a pequeños y medianos empresarios a poder invertir en el estado de Texas, abrir sus oficinas de ventas, sus centros de distribución, plantas de manufactura, restaurantes, etcétera. Y por otro lado también ayudar a empresas tejanas a hacer negocios en México. Y aquí, para hacer un paréntesis en ese sentido, inclusive ayudamos mucho a empresas, por ejemplo, de dueños mexicanos, pero que son empresas tejanas, a hacer negocios en México a través de ferias comerciales. Hemos tenido muchos casos de eso, donde el dueño es mexicano, vive en Houston, pero la empresa está haciendo negocios con México y nosotros tenemos a lo mejor un pabellón en un evento y esta empresa puede venir gratis a este tipo de eventos, por ejemplo, ¿no? Estamos a sus órdenes en la Ciudad de México. Creo que en el siguiente slide vienen algunos datos, si lo pueden cambiar, sobre nuestra oficina. Ahí están los datos de José Ramón Fernández, a quien pueden contactar directamente. Su mail es jose.fernandez@texasinmexico.com. Estamos en la Ciudad de México. Esperamos poderlos conocer personalmente para platicar sus proyectos. Por lo pronto será, obviamente, mediante mail y otro tipo de medios virtuales, pero estamos a sus órdenes y queremos ayudarles. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. José Ramón, ¿quieres cerrar? Sí, gracias. Gracias, Víctor. Ya nada más quería yo informarles que, bueno, como Víctor ya lo mencionó, las comunidades del estado de Texas son esenciales para el tema de apoyos a la expansión de empresas, apoyos a la inversión. Es por eso que ahora en esta dinámica que tenemos que estar en casa y bueno, hemos tenido que hacer nuestros eventos que
por lo general lo hacemos de manera presencial alrededor de la República Mexicana, pues este primer seminario donde, pues como vieron ya Víctor ya dio las ventajas y el por qué Texas es la mejor opción para hacer negocios en los Estados Unidos, hemos hecho una serie, en conjunto con MX Global, una serie de webinars, ¿sí? Por lo que solo quería informarles que la semana que entra vamos a tener otro similar, pero ahora enfocados y habiendo invitado a la comunidad de San Antonio, a la ciudad de San Antonio, para que nos hablen del tema. Y, como les dije, es una serie de 5 webinars donde otras comunidades estarán hablando de las ventajas y los apoyos que tienen para las empresas mexicanas que buscan hacer negocios y expandirse al mercado de los Estados Unidos. Es todo, y bueno, pues Manuel, muchas gracias Víctor. Estamos a sus órdenes, como yo dijo Víctor, en la Ciudad de México. Ahí están nuestros datos de contacto para lo que se les ofrezca. Gracias. Muchas gracias, gracias a todos, gracias a Víctor, gracias José Ramón, gracias a Franz, que está ahí también conectado por parte del equipo de la oficina del Gobierno de Texas en México. Y bueno, espero que les haya sido de muy valiosa toda esta información que escuchamos. A mí me pareció sumamente interesante todo lo que pudimos ver, todo lo que aportaron, toda la información tan interesante. Les recuerdo que este contenido va a estar grabado, este contenido va a estar online en nuestra plataforma de TXGo. Es tx-mediogo.com. Ahí vamos a poder ver todo este contenido tan importante. Y también les quiero recordar que si quieren contactar con alguno de nuestros panelistas o ponentes, nos los hagan saber por medio de las preguntas y respuestas que tenemos y les haremos llegar los contactos vía correo electrónico. Y vamos a tratar de responder también todas las preguntas que tengan. Vi por ahí unas manos levantadas en el chat. Les quiero decir que les vamos a tratar de contestar todas las preguntas y respuestas. Y bueno, pues sin más, los quiero invitar a nuestro siguiente tema, el cual me parece sumamente interesante y además pues es de otro de nuestros organizadores, que es MX Global. Y para esto les quiero presentar a José Luis López y Juan Carlos Luna. Ambos son socios y directivos de MX Global Center. Y bueno, José Luis, él es ejecutivo de negocios y empresario internacional con muchísima experiencia corporativa. Y además, les quiero comentar que José Luis es un apasionado por apoyar programas de emprendimiento y lanzamiento de nuevas empresas. Él es director de MX Global Center, como les decía, el cual es un centro de vinculación e impulso para la internacionalización de empresas mexicanas. Además, José Luis participa en el Consejo y Dirección de varias empresas de Estados Unidos y México y en conjunto con Juan Carlos dirigen y coordinan MX Global Center. También en conjunto con ellos y con la oficina del gobierno de Texas en México, creamos esta serie de webinars, Grow Beyond Borders y la plataforma de TXGo, que tiene el objetivo de invitar y promover la creación de negocios de mexicanos en Estados Unidos, teniendo como puerta el estado de Texas. Y bueno, sin más, José Luis, te cedo la palabra y adelante con la presentación de Abriendo un Negocio en Texas. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Es un honor estar con ustedes esta mañana en el lanzamiento de esta iniciativa Grow Beyond Borders, crecer más allá de las fronteras, que realmente estamos apasionados por esta posibilidad de, utilizando la tecnología, de estar en comunicación, contacto con aquellas personas que aspiran al sueño americano, pero con el potencial mexicano. Como dijo Manuel, nosotros somos una empresa que estamos basados en Houston, Texas, como un centro de excelencia para apoyar a las empresas que quieren internarse en el mercado norteamericano. Pero reunimos nosotros a profesionales de distintas áreas para apoyarlos, asesorarlos, ejecutar proyectos, ya sea para pymes, empresarios, de cualquier país de Latinoamérica, pero especialmente en México. Nosotros lo que hacemos es lo que llamamos el soft landing, apoyando en todo el ciclo
Sarmiento la empresa, desde la inteligencia de negocios, mercadotecnia internacional, el proceso de incorporación, formación de la empresa en Estados Unidos. Creo que estamos teniendo problemas con el audio de José Luis. Vamos a dar un tiempo. Juan Carlos. Pues la puerta de entrada para el mercado norteamericano. José Luis, sí. Tuvimos un pequeño problemita de audio. Se te cortó por un momento, ¿vale? Entonces, si puedes retomar un poquito desde atrás. Ok, muy bien. Mencionaba, somos un hub de excelencia, centro de excelencia para ayudar a las empresas a entrar en el mercado norteamericano. Y ayudamos a las empresas en todo el ciclo de internacionalización, desde basado en el modelo de soft landing, desde el lanzamiento de la empresa, inteligencia de negocios, marketing, incorporación, incluso a la operación inicial. Y es precisamente en este proceso de internacionalización y la experiencia que hemos tenido apoyando empresarios mexicanos, por lo que hemos preparado esta charla. Me acompaña mi socio y amigo Juan Carlos Luna, con el que comparto hoy esta conversación con ustedes. Pasamos a la siguiente, por favor. Sí, bueno, ¿por qué abrir el negocio en Texas? Bueno, hizo una excelente, Víctor, conversación acerca de las oportunidades, de las ventajas que tiene Texas para entrar al mercado norteamericano. Para nosotros en Next Global Center consideramos que el empresario mexicano tiene la gran oportunidad de expandir su negocio en el mercado más grande del mundo, precisamente por la cercanía que tenemos con México, la conectividad que tenemos, y realmente es muy, muy fácil como mexicano entrar a Estados Unidos apoyándose en Texas. Sabemos que no es fácil este proceso. Alcanzar el sueño americano es un largo proceso. El arrancar negocios, expandir operaciones al vecino del norte tiene grandes desafíos. Los clientes consumidores son distintos, incluso en el mercado mexicano y el mercado hispano. En Estados Unidos hay grandes diferencias. No es lo mismo un hispano que un mexicano. La gente que vive, que ha estado aquí, puede verlo. El hacer de negocios es distinto, hay distintas reglas y protocolos. Además, estamos hablando de competir al tú por tú con los grandes tiburones. El idioma, la manera de comunicarse y relacionarse es distinta. Y Estados Unidos no es homogéneo. Hay grandes diferencias entre la costa oeste, la costa este, Texas, Florida, e incluso a nivel Texas, las ciudades son distintas o en la misma ciudad, las distintas zonas, hay diversidad. Pero bueno, no es fácil, pero sí se puede. Y precisamente, nos pasamos a la siguiente, por favor, Manuel. Lo que vamos a compartir hoy es dos temas principalmente. Uno es la experiencia que hemos visto de los principales errores, los 5 principales errores que el empresario mexicano comete al entrar en Estados Unidos. Y esto es experiencia viva de lo que hemos visto de empresarios que han arrancado aquí. Y luego comenzaremos acerca de, precisamente, entendiendo esos errores, les vamos a pasar algunos tips de cómo mitigar esos problemas. Y eso es lo que queremos compartir para arrancar negocios en Texas como punto de entrada para el mercado norteamericano. Si nos vamos, por favor, a la siguiente, Manuel. Bueno, esos 5 principales errores son producto de una investigación que hicimos hace ya 3 años para recopilar las experiencias de mexicanos, emprendedores mexicanos que decidieron abrir una empresa en Estados Unidos y tuvieron dificultades o fracasos. Esto sin importar el ramo o el tipo de empresa. Es una investigación muy interesante. Aquellos que quieran ver más detalles, por supuesto, lo voy a poder compartir. ¿Sí? Entonces, estos principales errores, si nos vamos al primero, por favor, el siguiente, Manuel. El primer error tiene que ver con escatimar la ayuda profesional. Estamos hablando de no querer pagar mucho. Las manifestaciones del problema son: no necesito ayuda, no necesito asesoría, yo lo puedo googlear, lo puedo hacer yo solo, lo puedo hacer yo solo. Esto es la falta de asesoría adecuada, de asesoría de negocios, legal, migratoria, fiscal, o recurrir al profesional inadecuado que no tiene experiencia, e incluso el dejar de hacerlo.
Es escatimar en gastos o inversiones tales como consultoría, prestación de servicio, y no solo es porque no se tiene dinero, sino también porque no se quiere gastar. Se subestima el valor de la adecuada asesoría. Nos vamos al siguiente error, por favor. El segundo sería el no planear o la ausencia de un plan de negocio realista. Las manifestaciones de este problema son el no planear adecuadamente antes de empezar con datos reales, sin hacer cuentas alegres y menos fantasear. El no hacer estudios de mercado, el desconocer el mercado meta. Es muy común que los clientes que llegan a nosotros, incluso estamos hablando de empresas consolidadas en México, que cuando iniciamos nuestra asesoría nos damos cuenta que no tienen una idea clara de lo que quieren hacer y el cómo. No está del todo articulado. Por eso nosotros siempre iniciamos con un diagnóstico del proyecto de internacionalización, no solo para identificar cómo nosotros podemos ayudar al empresario y qué servicios podemos prestar, sino también esto ayuda mucho al empresario a bajar de la cabeza sus ideas, plasmarlas en blanco y negro en un papel, en una estrategia, y que esa estrategia es compartida con su equipo de trabajo. Entonces, ya cuando se comparte una estrategia, está clara que esto va a cambiar, pero sin embargo ya pone un rumbo al proyecto que está de internacionalización. Nos vamos al siguiente, por favor, Manuel, que es el tercero. Aquí le llamo yo hacer las cosas a la mexicana. Es el querer hacer igual que lo hacemos en México las cosas. En términos coloquiales, hacer las cosas a la mexicana. A lo que me refiero es creer que lo podemos replicar nuestros casos de éxito que se dieron en México, acá en Estados Unidos, llevando el modelo, replicándolo. Pero también implica, desafortunadamente, arrastrar los vicios que tenemos haciendo negocios en México. Manifestaciones es pago para que lo hagan más rápido, no quiero hacer trámites, tengo que facturar todo, contabilizar todo lo que hago. Bueno, el hacer negocios en Estados Unidos, en Texas, implica adaptar las prácticas comerciales de acá. Aprender cómo es la industria, conocer el mercado, el consumidor. Tenemos que adaptarnos y, por supuesto, olvidarnos de los vicios que pudiéramos tener al hacer negocios. Hay que aprender, hay que abrirse a lo que es el nuevo mercado. Si nos vamos al siguiente, por favor, Manuel, que es el número 4. Estamos hablando los trámites inadecuados e insuficientes. Las manifestaciones no necesito un abogado, yo lo puedo hacer solo, yo lo puedo hacer en LegalZoom. Pago para que lo hagan más rápido o no quiero hacer trámites. Aquí es Juan Carlos, que es el abogado de la firma de nosotros, por supuesto tiene bastantes experiencias. Juan Carlos, tú has comentado que varios de nuestros clientes, primero les presentamos la propuesta, luego encuentran algo más barato, lo quieren hacer por sí solos, pero después regresan y resulta que el reparar los daños causados es más costoso para ellos. Así es básicamente uno de los problemas que vemos recurrentes, que tiene que ver con ese punto del presupuesto, de a veces querer evitar hacer ciertas inversiones o gastos que son necesarios para aumentar las posibilidades de éxito de cualquier proyecto. Entre esos yo me permitiría, José Luis, nada más comentar. Creo que hay 3 factores que a lo largo de la experiencia que hemos tenido son fundamentales para incrementar esas posibilidades de éxito que desde luego están ahí a la mano de cualquiera, si los hace bien. Y lo llamamos IPP. I de información, P de planeación, P de presupuesto. Ya has comentado algunos, pero creo que estos, si nos quedamos como resumen estos temas de que tenemos que tener acceso a información, hacer la tarea en el esquema de planeación y el tema de presupuestar. Y desde luego lo que ya comentabas, el adaptarse a una cultura que es diferente, donde hay que conocer el territorio para poder sacarle el mayor provecho posible. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí. Y Manuel, si nos permites el siguiente error, el quinto error para cerrar los errores, bueno, también lo mencionó Juan Carlos, es la inversión insuficiente.
el quedarse seco, corto en la expectativa de inversión requerida para arrancar. Y es que esto es un maratón, no es una carrera de 100 metros, sino es un largo camino. Y es común que quedarse seco en la inversión necesaria durante el periodo de arranque y durante todo el proceso de crecimiento. El camino hasta alcanzar la estabilidad y el crecimiento, el punto de cruce del producto y mercado puede tardar tiempo y esfuerzo, y debe tenerse la capacidad económica para soportar dicho proceso. No significa que todo sea de recursos propios. Es también estar abierto a acceder a mercados de capital, ¿no? Inversionistas y por supuesto, de deuda. Entonces, es importante cuidar el quedarse seco y considerar que es un largo camino para ser rentables y tener flujos efectivos continuos, continuos. No hay que hacer cuentas alegres, tenemos que hacer presupuestos realistas con costos de mercado americano, con dólares de 25 pesos. Bueno, estos son los 5 principales, no son todos. La investigación que nosotros hicimos, pues llegamos a más de 5. Si nos permites, Manuel, por favor, la siguiente. Aquellos que quieran, es toda una charla esta inversión que hicimos. Pero sí se puede, no queremos desalentarlos, sino más que nada compartir estas experiencias para aprender de ellas y de los problemas que otros compatriotas tuvieron, podamos aprender. No es desalentarlos para internacionalizar su empresa, sino más bien es cómo pueden mitigar los problemas. Para ello, bueno, y lo refraseó muy bien Juan Carlos, es planear, investigar, visitar. Hay que meterse de lleno. El presupuesto realista, asesorarse de profesionales con experiencia, y la otra es emprender ligero, con lo mismo necesario, pero para estar escalando las operaciones conforme progresa el negocio. Y por ello, nosotros queremos, si nos permite, Manuel, la siguiente, por favor. En esta charla queremos compartir 3 tips, 3 takeaways, que resumen cómo mitigar los errores que hemos comentado, estos 5. Entonces, haz esto para compartirles, a ver, ¿qué les podríamos ayudar para mitigar estos errores? Por favor, el primero sería el Business Model Canvas. Tal vez, espero que varios de ustedes ya lo conozcan, el Business Model Canvas. Este modelo, en mi experiencia, es muy útil. Sí se puede hacer un business model, un plan de negocios exhaustivo, ¿sí? Que esto es un documento muy amplio, pero la realidad es que en nuestra experiencia, este documento, el business plan, el documento muy extenso, principalmente se necesita cuando se va a hacer una visa de negocios y se necesita presentar al consulado americano, que es lo que queremos hacer. También se presenta para el banco. La anterior, por favor, Manuel. Es muy exhaustivo, pero realmente para poder hacer una planeación, nuestra experiencia necesita algo más sencillo. Y por eso es el Business Model Canvas. El propósito de hoy no es explicarles cómo funciona el Business Model Canvas. Recomiendo a ustedes que googleen, ahí está la referencia en Wikipedia, y ahondarse, familiarizarse cómo funciona. En una sola hoja se puede modelar toda la empresa, todo el proyecto de internacionalización, y sobre todo se puede compartir con el equipo, discutir con el equipo, y es un modelo dinámico porque le pueden estar cambiando sobre la marcha, sobre lo que van aprendiendo, le van modificando. Entonces, para una planeación, yo recomiendo mucho hacer el Business Model Canvas, es lo suficiente para aterrizar y poner una estrategia clara de lo que se quiere hacer. Y va a cambiar, va a modificarse sobre la marcha, por supuesto. Pasamos a la siguiente, por favor, que es el presupuesto a 3 años. Presupuesto a 3 años, esto es, tienen que hacer una proyección, sobre todo de lo que ustedes piensan, necesitan invertir y lo que van a gastar, con información fidedigna, con la información que ustedes conozcan y con datos lo más reales posibles. Claro, va a cambiar, lo mismo que el Business Model Canvas, va a cambiar sobre la marcha y estén listos a estarlo modificando sobre la marcha. Pero esto sí les va a dar una idea, no solamente cuánto van a
necesitar invertir para arrancar los 3, 6 meses, sino realmente cuánto van a necesitar sobre la marcha y qué modificaciones van a necesitar hacer para fondearse o a dónde van a requerir. Entonces, recomiendo José Luis, sí, por nos favor. quedan 3 minutitos. Perfecto. Y el tercero, por favor, adelante, es la asesoría de expertos. Ya lo vemos, y esto es muy claro. Recurran a profesionales, a expertos, consultores de negocios, de marketing y de información de empresas. Ahí tienen a nosotros que les podemos ayudar con mucho gusto. Abogados de inmigración. A continuación va a seguir John Mayer en lo que es abogado de inmigración y servicios migratorios. Es clave esto. Contadores públicos. La próxima semana tenemos a Rodolfo Maya, que nos va también a platicar de los aspectos fiscales en Estados Unidos. Planeadores financieros. Asesórense y, por supuesto, traten de hacerlo, totalmente evitar hacerlo por su cuenta, solo googleando o nada más de sus conocidos. Asesórense de los expertos. Y bueno, la siguiente, por favor, ya estamos terminando. Para nosotros sabemos que la perseverancia triunfa. Es 100% seguro que el concepto inicial con el que ustedes comienzan va a cambiar, va a estar modificándose. Su business model canvas va a cambiar, el presupuesto se va a modificar, van a tomar decisiones del negocio sobre la marcha. Pero eso es un aprendizaje, que aprendan, cambien, modifiquen, sean persistentes, aguanten, aprendan, corrijan. Es a prueba y error, pero al final de cuentas la perseverancia triunfa. Aquí, Juan Carlos, me gustaría que tú compartieras precisamente de estas experiencias de la perseverancia triunfa. Yo creo que ya para terminar y respetar el tiempo de la agenda, poner un pensamiento que creo que refleja lo que todos los que estamos aquí creemos y estamos convencidos, que aún en tiempos de crisis, generalmente es cuando se encuentran las mejores oportunidades o las más grandes oportunidades. Texas, desde luego, es un terreno muy, muy fértil. Hay excelentes ejemplos de gente que ha sido súper exitosa, que ha generado muchísimo valor agregado a sus negocios, muchísimo dinero, y el secreto está en saber identificarlas con estos elementos que comentaba José Luis, y desde luego aprovecharlas de una manera estratégica. Yo creo que hay mucho que se puede hacer muy positivo, y hay que ver que en estas crisis, y a veces mucha gente frena, es cuando hay que acelerar más y hacerlo de manera muy estratégica y muy inteligente, y creo que todos los que estamos aquí por eso nos conectamos y por eso estamos buscando la mejor manera de hacer las cosas. Pues muchas gracias y regresamos contigo, Manuel. Gracias a todos. Buenísimo. Por estar presentes. Súper. Y oigan, y a mí me gustaría agregar algo, y eso también lo digo por experiencia propia. Muchas veces nosotros tratamos de emprender con nuestra propia experiencia, con nuestros propios conocimientos, y muchas veces lo que nos falta a los empresarios mexicanos es estructura, ¿no? Si algo yo he aprendido trabajando con MX Global Center y con José Luis de la mano, es esa estructura, ¿no? Esa estructura que a todo emprendedor y a todo empresario le hace falta. Entonces, estos errores de los que platicaba José Luis, es importantísimo tomarlos en cuenta para no caer en ellos, ¿no? Y yo los invito a todos ustedes que han tratado de emprender, que han tratado de tal vez abrir un negocio aquí en Estados Unidos, que se identifiquen con algunos de esos errores, que puedan relacionarse con ellos y acercarse a los expertos, ¿no? Acercarse a cualquier persona que les pueda ayudar a estructurar de alguna manera esta empresa, este emprendimiento, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, José Luis. Gracias, Juan Carlos. Fue muy valiosa la aportación. Les recuerdo a todos que nos hagan sus preguntas, incluso para conectar con cualquiera de los panelistas, por la sección de Q&A. Ahí vamos a anotar todas sus preguntas, todo lo que tengan, y vamos a estar en contacto. También les recuerdo que todo esto va a quedar grabado en la plataforma TXGo, es tx-go.com.
Ahí pueden ver todo el contenido tan interesante que estamos teniendo. Y ahí vamos a poner toda la información de nuestros webinars subsecuentes que tendremos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues pasando a nuestro siguiente tema, para cerrar con broche de oro este primer webinar, les quiero presentar a John Mayer. Y John nos va a presentar, su presentación se llama Pasaporte al Éxito. Y bueno, déjenme platicarles un poco de John. Foster LLP, del cual John es socio, es un despacho especializado en temas migratorios. John es partner de Foster en la oficina de Houston y ha sido reconocido como el mejor abogado por algunas y diversas organizaciones en Estados Unidos. Además, se especializa en soluciones para empresas multinacionales e inversionistas foráneos, haciendo estrategias en conjunto para establecer negocios en Estados Unidos. Pues John, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros y te cedo el micrófono. Muchas gracias, Manuel, y buenos días a todos. Primero quiero dar las gracias al MEX Global Center, Homework Academy, Manuel y su equipo, y obviamente el Estado de Texas para invitarme a participar en el evento. Podemos seguir la siguiente lámina, por favor. Un poco de Foster, como explicó Manuel, tenemos más de 45 años de experiencia, hemos recibido varios reconocimientos, y nuestra oficina principal está en Houston, pero tenemos oficinas en Austin, en el Valle, tenemos un pequeño oficina en México, oficinas en China, en Vietnam y una oficina en Londres también. Sigue, por favor. Hoy vamos a platicar de varios temas no inmigrantes, visas no inmigrantes. Primero de la visa B1 que permite visitar los Estados Unidos de negocios. Luego explico más de la visa L1, que es una visa de transferencia entre empresas. Luego la visa que viene bajo del Tratado de Libre Comercio, E1, E2, TN. Y un poco de la visa H1B, que es la visa que usa todo el mundo, los profesionales. Por favor, sigue. Primero la visa, perdón, el impacto de COVID. Es el nuevo lámina para mí, perdón. Entonces, ahorita para explicarle qué está pasando con el virus en este momento, mire, todo el mundo está cerrado, los embajadas y los consulados, ¿verdad? Y yo creo que van a abrir en junio. Hemos oído un poco de información que van a empezar a abrir en junio otra vez, obviamente con todo nuevo en la idea de protección de los visitantes y los consulados que trabajan ahí. Y obviamente en este momento, a través de un orden del presidente de los Estados Unidos, la frontera y puertas de entrada de los Estados Unidos están cerrados a visitantes. Pero es porque el gobierno no cree que esas personas son esenciales. Pero gente que tienen visa de trabajo pueden entrar y salir a los Estados Unidos. ¿Okay? Hace que 2 o 3 semanas el presidente puso un orden para limitar los inmigrantes a los Estados Unidos. Pero esta proclamación no afectó las visas no inmigrantes. Entonces, no afecta el tema que voy a hablar hoy día. Es posible que hay otras proclamaciones del presidente, claro, pero cuando llegue nosotros vamos a explicar cómo funciona a través de nuestra página web, que es fosterglobal.com. Pueden ver, nosotros tenemos lo que le llaman un Immigration Update, que cualquier cosa que cambie de migración a los Estados Unidos, tenemos un informe ahí en este lugar. Ok, vamos a seguir con la presentación. Primero vamos a hablar de la visa B1. ¿Qué permite la visa B1? Visitar los Estados Unidos, negociar contratos, firmar contratos, puedes abrir su empresa, puedes ir a ver a MEX Global Center, a José Luis y Juan Carlos, hablar de poner un negocio en los Estados Unidos, pueden comprar una casa, ¿verdad? Pero no se permite trabajar en los Estados Unidos.
trabajar en los Estados Unidos es dar un servicio, recibir un pago. Y aunque el pago está en México, si está dando un servicio o un trabajo en los Estados Unidos, no se permite eso. Entonces, obviamente no se puede cobrar sueldo en los Estados Unidos. Y también requiere que la persona tiene la intención siempre de regresar a su país. Si no tiene evidencia en el momento que está llegando a los Estados Unidos, como por ejemplo su boleto de avión de regreso, pueden quitar la visa de visitante y decirle que ya no se puede regresar. Obviamente, y ahorita entiendo los problemas que existen en México y tal vez hay gente desesperada buscando otros horizontes y oportunidades. Recuerda, por favor, que la visa B1 o la visa B2, que es visitante de turismo, no se permite uno meter sus hijos a la escuela pública o la escuela privada en los Estados Unidos. Este tipo de error es muy importante que entiendan que no se puede porque eso puede perder su visa de visitante a los Estados Unidos. ¿Ok? Siguiente lámina, vamos a empezar a hablar de la visa L1. La visa L1 es una visa de transferencia para ejecutivos y gerentes y trabajadores con conocimiento especializado. ¿Okay? Básicamente requiere que existe una empresa mexicana donde ustedes han trabajado o que es el dueño de esta empresa. En mi opinión, la empresa mexicana debe ser por lo menos 20 empleados de nómina porque tiene que probar que ustedes trabajan como ejecutivo. Ejecutivo es una persona que supervisa gerentes y un gerente es una persona que supervisa profesionales. ¿Se puede seguir, por favor? Aquí tengo un dibujo que es el análisis que usamos nosotros, ¿verdad? La empresa mexicana, hay operaciones, hay empleados. ¿Cuántos empleados son profesionales? Entonces tenemos que hacer un análisis que si califica la empresa en México para poder calificar por la visa L1. Tiene que tener una relación cooperativa con la empresa de los Estados Unidos. Entonces, es matriz subsidiaria o hay un dueño de 51% de las dos empresas, pero tiene que tener una relación cooperativa para calificar y luego enfocamos a la empresa de los Estados Unidos. Puede ser una nueva empresa en los Estados Unidos sin operaciones, sin clientes, sin inversión, pero hay que tener, obviamente, la empresa, tiene que tener oficina física, no puede ser oficina virtual. El plan de negocios vital, como explicó José Luis, tiene que tener cuenta bancaria con un poco de dinero, tal vez $25,000 o más, para poder arrancar su negocio en los Estados Unidos, pero no requiere empleados. ¿Okay? El siguiente lámina. La primer visa L1 le dan por un año, pero durante el año es cuando tiene que probar, cuando llega la extensión de la visa, tiene que probar que hay operaciones y hay empleados en los Estados Unidos. Recuerda que la visa L1 enfoque en empleados, entonces hay que tener empleados en México, hay que tener empleados en los Estados Unidos para las extensiones. Entonces, el análisis para la extensión de la visa L1 es primero la empresa mexicana, sigue operando, hay empleados, sigue la relación cooperativa y luego el enfoque a la empresa de los Estados Unidos. Hay operaciones, facturación, compras, cuentas anuales y hay empleados. Recuerda, si transferir como ejecutivo es una persona que supervisa gerentes, entonces supervisaba gerentes en México, hay que supervisar gerentes en los Estados Unidos. Entonces, uno de los empleados que tiene que ser gerente o todo el equipo tiene que ser profesional. ¿Qué pasa si su empresa en los Estados Unidos no va a tener muchos empleados? ¿Okay? Siguiente lámina, por favor. Entonces, podemos usar otras opciones de visas que viene abajo del Tratado de Libre Comercio. Y me imagino que todos saben que existen visas abajo del Tratado de Libre Comercio. Si fueran a levantar manos, normalmente unos 10% de todos entiendo que existen visas. El Tratado de Libre Comercio es súper importante para los mexicanos y hay que aprovechar de los beneficios. Una de las opciones, la primera opción que voy a hablar es la visa E1.
La visa E1 es basado en comercio entre los Estados Unidos y México. Hay que tener una empresa en los Estados Unidos y la empresa de los Estados Unidos tiene que tener el flujo de comercio. Puede ser comprando mercancía en los Estados Unidos, puedo pasar a la siguiente lámina, puedo pasar el flujo de compra de materiales fabricados en los Estados Unidos a través de la empresa de los Estados Unidos y venderlo a México. O la empresa de los Estados Unidos pueden comprar materiales fabricados en México o frutas o nueces o lo que sea y comprarlo, mandarlo a los Estados Unidos y venderlo a sus clientes en los Estados Unidos. El flujo tiene que ser por lo menos 50% o más flujo entre México y los Estados Unidos, ¿ok? Y hay que tener comercio sustancial. ¿Cuánto es comercio sustancial? Normalmente estamos buscando al menos alrededor de $400,000 al año, ¿ok? Entonces vamos a poner $35,000 al mes. Entonces tiene que ser sustancial para poder calificar por la visa. Siguiente lámina, por favor. Si su empresa en los Estados Unidos no enfoque en comercio entre los Estados Unidos y México, no hay problema porque hay otra opción a través del Tratado de Libre Comercio. Esa es la visa E2. La visa E2 enfoque en en inversión. La inversión tiene que ser sustancial, tiene que ser dinero gastado y tiene que tener una empresa establecida que está a punto de iniciar operaciones. Siguiente lámina, por favor. El dibujo, la empresa en medio de círculo ahí, tiene que probar que hay riesgo. Entonces, riesgo es la idea que no hay garantía de retorno a su dinero. La cantidad de inversión que estamos buscando, $150,000, $200,000, ¿verdad? Y lo que no es riesgo es dinero en el banco, dinero en la bolsa de valores o inversiones pasivas. Hay mucha gente que llega a los Estados Unidos y compra un terreno de $1 millón, pero es una inversión pasiva. O si compran casas para rentar, inversiones pasivas, no requieren que están supervisando diario la empresa. Entonces, para poder calificar, tiene que ser inversiones que están participando en el manejo de negocios diarios. ¿Ok? Siguiente lámina, por favor. Lo que tiene en común la visa E1 y E2 es los dueños de la empresa de los Estados Unidos tienen que ser por lo menos 50% mexicanos. Entonces, puede ser su empresa mexicana, ¿ok? O puede ser como persona física, el dueño, y eso depende en la información que van a recibir del contador Rodolfo Maya, cuál es el mejor y más eficiente para ustedes. Pero la idea es que la empresa en los Estados Unidos, dueños 50% más mexicanos, pueden traer ejecutivos, supervisores o empleados esenciales. Entonces, y nada más lo que tienen que tener es que ellos son mexicanos. ¿Ok? Lo que a mí me gusta de la visa E1, por ejemplo, no requiere muchos empleados. ¿Ok? La visa E2 sí requiere unos 2 empleados, pero la visa E1 requiere 4, 5, 6, 7 empleados para poder calificar. Entonces, si se pueden calificar por la visa E1 o la visa E2, hay menos empleados. Y normalmente tramitamos la visa, E1 pasa primero al migración en los Estados Unidos y la visa E1 E2 tramitamos directamente con el consulado. Como he explicado antes, los consulados están cerrados en el momento, pero van a abrir. Tenemos varios casos pendientes que vamos a tramitar, pero es muy buena manera para poder buscar trabajo en los Estados Unidos a través de su propia empresa. ¿Ok? Sigue la lámina, por favor. Aquí es tal vez la estrategia que usamos mucho para los clientes. Usamos la visa L1 porque, como expliqué, la visa L1 no requiere inversión ni empleados o comercio para arrancar. Entonces, si existe la empresa mexicana con suficientes empleados, operaciones, y si ustedes trabajan como ejecutivos o como gerentes, podemos usar la visa L1 por un año. Obviamente, tienen que tener la empresa, la relación cooperativa
la oficina, plan de negocio, cuenta bancaria, y establecer la empresa en los Estados Unidos. Pero después del año, porque la visa D1 realmente requiere muchos empleados, después del año puede cambiar a la visa E1, que es a la esquina abajo a la izquierda, que enfoque en comercio. La visa E1 no requiere empleados. O si la empresa de los Estados Unidos no va a tener muchos empleados, pero unos pocos, 2, por ejemplo, podemos usar la visa E2 si existe una inversión sustancial. ¿Ok? Entonces, es una estrategia que usamos para muchos clientes en México. Ok. Sigue, por favor. La siguiente opción también viene abajo de Tratado de Libre Comercio, pero es para los profesionistas. Es una lista cerrada para, por ejemplo, unos ejemplos, abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, economistas, químicos. Hay que tener una oferta de trabajo de una empresa de los Estados Unidos. La visa TN es similar a la visa B1, B2, que uno tiene que probar que tiene raíces a su país que no van a abandonar. Hay que tener su licenciatura y su sello de profesional para poder calificar. ¿Okay? También tramitamos eso directamente con el consulado en México, pero es otra muy buena manera para calificar a traer empleados de México a trabajar con su empresa de los Estados Unidos. ¿Okay? Siguiente, por favor. La última visa que voy a hablar es la visa H1B. Esa es la visa que usa todo el mundo. Esa es la visa para profesionistas. Tienen que tener un título equivalente de un título de los Estados Unidos. Tienen que tener una evaluación, si es un título extranjero, para enseñar que es equivalente. Tienen que recibir una oferta de trabajo de una empresa de los Estados Unidos. En este caso hay un sueldo mínimo. Eso tiene que ser igual de lo que paga un ciudadano americano, el mismo tipo de trabajo, depende del área regional. Este visa, la visa H1B, sí permite uno tener la intención de emigrar a los Estados Unidos. Es un proceso de residencia permanente, probando que no existe ciudadanos americanos. Pero normalmente para los clientes mexicanos no usamos mucho la visa H1B. Si van a tener una empresa grande en los Estados Unidos, donde van a darle empleo a gente de China, la India, cualquier otra parte del mundo, usamos la visa H1B. Entonces, nada más quiero mencionarlo, pero para los empresarios mexicanos no es el primera opción. ¿Ok? Vamos a seguir. Los beneficios para la familia, las visas E1, E2, TN, L1, H1B, todos pueden traer sus esposas y sus hijos solteros menos de 21 años. Y sus hijos pueden asistir a la escuela pública en los Estados Unidos, pero no tienen derecho de trabajo. ¿Okay? Las visas E1, E2, L1 permiten que los dependientes, esposas o esposos, pueden solicitar un permiso de trabajo y ese permiso de trabajo pueden trabajar en cualquier lugar. A veces usamos esto para familias que tienen dos profesionistas. Uno está trabajando con la empresa de la familia y el otro solicita el permiso de trabajo para poder trabajar en su profesión. Entonces, hay un poco de estrategia que podemos hacer con eso. Todas las visas también permiten que traiga una niñera, una ayudante de casa. Hay que solicitar la visa B1, pero hay que pagar los sueldos de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces tiene que pagarle a nivel de los Estados Unidos, no a nivel mexicano. ¿Ok? El siguiente lámina. ¿Ok? Nada más para repasar rápidamente, hablamos de la visa B1 que le dan derecho a visitar los Estados Unidos. La visa D1 es de transferencia, ¿verdad? Entre una empresa establecida en México a una nueva empresa en los Estados Unidos. Las visas E1, E2 y TN que vienen abajo del Tratado de Comercio, E1 de comercio, E2 de inversión y TN para profesionistas. Y al final era la visa H1B de profesionistas. Entonces, cualquier duda que tienen a través del grupo del evento o directamente conmigo, me mandan un correo electrónico, con mucho gusto podemos platicar de su caso individual. Muchas gracias y lo paso a Manuel.
Muchas gracias, John. Te agradecemos mucho el haber estado con nosotros esta mañana. Espero que haya sido muy valioso. Bueno, para mí lo ha sido y hablo en experiencia propia. Los servicios de Foster han sido esenciales en el comenzar un negocio aquí en Estados Unidos para mí. Entonces, pues, muchas gracias, John. Les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas, pueden seguir haciendo las preguntas por medio de la plataforma de Zoom, por medio de la herramienta de Q&A, de preguntas y respuestas que tienen ahí habilitado en el Zoom. Además, les recuerdo que todo esto va a quedar grabado. Después se pueden meter a nuestra plataforma tx-mediogo.com y ahí podrán ver todo, podrán seguir preguntando, participando, interactuando. Más adelante les voy a dejar más información. Y bueno, sin más, pasamos a la sección de preguntas y respuestas con Cristian Rubio, que ya nos va a contar algunas preguntas que han seleccionado. Pueden seguir preguntando claramente. Adelante y vamos contigo, Cris. Hola, ¿cómo están a todos? Buenos días. Bien, voy a hacer una pequeña selección de algunas preguntas muy interesantes que nos hicieron favor de compartir a través del botón de preguntas y respuestas. Igual, chicos, les exhorto que si tienen ahorita más dudas, nos escriban. Si hay tiempo, pues igual nosotros les vamos a dar solución. Y si no es ahorita mismo, no se preocupen, va a ser posterior al webinar. Primero, hay una pregunta muy interesante de Arturo Gómez Betancourt. Voy a decir tal cual cómo formuló la oración y si alguien de los panelistas se anima a responder, adelante. Dice, hola, soy Arturo Gómez de Superior Trade and Investment Inc. Esta es una corporación tejana con inversiones en bienes raíces. Quiero empezar a prestar servicios de management en bienes raíces. Quiero obtener una visa de inversionista para mudarme a Estados Unidos y quiero tramitarla yo mismo sin abogados para evitar costos elevados. ¿Esto es posible? ¿Cualquiera de los panelistas que quiera contestar? Posible, sí. Recomendable, no. Yo puedo contestar eso. Mira, obviamente, todos los procesos migratorios en los Estados Unidos se puede hacerlo sin abogados. Yo creo que como dijo Víctor, claro, ¿qué va a pasar a esta persona si llega que el consulado dice que no califica? Y van a depender en el cónsul, va a depender en el oficial migratorio que si no califica, entonces para su asunto. Mira, con mi experiencia de casi 28 años, nosotros evaluamos los casos primero para ver si califica, ¿ok? Y si ha pasado que ellos primero dicen que no, y hay que pelear y luchar para que le digan que sí, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, si es una persona sin este tipo de experiencia, ¿verdad? ¿Qué pasa si el cónsul dice que no calificas? ¿Qué va a hacer? ¿Qué experiencia tienen para poder decirle que no, sí califico basado en todos estos factores, ¿verdad? Entonces, yo obviamente apoyo lo que dice Víctor, sí se puede, pero no es recomendable. Además, quiero decirle, si están buscando abogado migratorio, busca uno que tiene experiencia en el tema de migración y hay certificaciones del estado. En el estado de Texas yo tengo certificación de ser experto en temas migratorios de Texas y obviamente quiero decirle que el tema migratorio abarca todos los Estados Unidos. Hoy estamos hablando enfocado en el estado de Texas, pero si hay un negocio en Florida o California o Michigan, nosotros podemos ayudar porque el tema migratorio es ley federal, entonces nosotros estamos clientes de todos los Estados Unidos. Lo dejo a lo demás. Ok, muchísimas gracias, John. Arturo Gómez, si estás por ahí, igual nosotros estaremos en contacto con John Mayer para que te pueda ayudar. Hay otra pregunta más de Ricardo González. Voy a decir tal cual como la formuló. Igual José Ramón ya le hizo alguna anotación en la serie de Q&As. Dice, buenos días, soy José Ricardo González de Torreón, Coahuila. Somos una empresa distribuidora de mayoreo y menudeo de nueces, semillas, frutos secos, etc.
Principalmente, nuestros clientes son panaderías, pastelerías, autoservicios, restaurantes, entre muchos otros. Queremos comenzar operación en Estados Unidos y principalmente en Texas. ¿Cuál sería la mejor manera o cuáles son los requisitos en cuanto a temas legales, migratorios, para incorporar una operación en Texas para este tipo de negocio? ¿Alguno de nuestros panelistas que le pueda...? Bueno, esa pregunta va directo, bueno, parece que el tema de John en este caso. En el caso de nosotros, los fines del Estado de Texas, lo que requeriremos es conocer un poco más su proyecto, ver qué elementos tiene, cuál es la idea, cuál es el objetivo final y cómo pretende empezar. Y podremos, en su caso, tal vez apoyarlos con desde información hasta otro tipo de apoyos o incentivos si el proyecto lo amerita, ¿no? Por lo tanto, algunos de los que he visto aquí ya nos han expuesto sus proyectos, pues lo que se hace necesario es que nos contactemos o se contacten con nosotros, con los del Estado de Texas, conozcamos su proyecto, veamos y determinar ahí las líneas de trabajo, ¿no? Ahora veo que aquí si el tema es migratorio y lo quiere juntar con su proyecto de inversión o expansión a Texas, pues ahí está John, que a lo mejor puede ahondar en este tema. Sí. John, si me permites hacer un comentario y apoyante, gracias, José Ramón. Es importante considerar de que es un trabajo en equipo que hacemos en conjunto del abogado de inmigración, como John Mayer, de el tema abogado corporativo, que Juan Carlos Luna, nuestro socio, ahí es la voz cantante, con el contador público certificado y de preferencia que conozca de los temas binacionales, la complejidad fiscal en ambas partes de la frontera, México y Estados Unidos, el tema de mercadotecnia. Trabajamos en equipo, es la realidad, y eso es importante. No solamente se considera el tema migratorio, que es muy importante, pero hay que ver cuál es la estructura legal óptima, qué consideraciones se tienen que hacer para el negocio en México, fiscales, y negocio en México, Estados Unidos, también fiscales. Por eso es ampliamente recomendado trabajar en equipo. Muy bien. Ok, gracias. Hay una pregunta muy interesante que se ha repetido 2 veces y dice, ¿cuál es el monto mínimo o qué tan pequeño puede ser el negocio? ¿Qué ejemplos de pymes se han ido o han puesto alguna sucursal allá? ¿Alguno que tenga dato de ello? Víctor, está cerrado tú. Sí. Bueno, hay muchos casos de pymes de todo tipo, desde restaurantes que han abierto sucursales allá. También tenemos empresas, por ejemplo, de logística, empresas de software que van y establecen sus oficinas de ventas allá, aunque la mayoría del trabajo lo hacen en México, por ejemplo, por poner un ejemplo de un sector en donde uno típicamente no pensaría que una empresa mexicana puede ser exitosa, ¿no? Desarrollo de software. Y, claro, por los bajos costos de la mano de obra de México y la buena mano de obra de México en esos temas, se desarrolla en México la actividad, pero precisamente tienen oficinas de ventas en Estados Unidos, que además las empresas americanas normalmente van a exigir, oye, estoy trabajando con una empresa tejana, no estoy trabajando con una empresa mexicana, ¿no? Entonces eso te da ciertas ventajas, por ejemplo, en ese tipo de sector, ¿no? Y hay, digo, muchos negocios de todo tipo, bodegas, logística, alimentos, etcétera, que han establecido operaciones allá, ¿no? Muy bien, muchas gracias. José Manuel Muñoz hace 2 preguntas, no sé, creo que esto va para John Mayer. La primera es, si eres socio en la empresa mexicana, ¿se puede tener la L1? Esa es la primera. La segunda es, si no estás casado, tienes cónyuge e hijos, ellos pueden tener o es viable que tengan tengan acceso a la visa E. Ok. Para calificar por la visa L1, puede ser socio, pero hay que trabajar con la empresa. Entonces, no puede ser socio pasivo. ¿Ok? Entonces, si tiene un puesto ejecutivo o como gerente, sí pueden calificar por la visa L1. Pero siendo socio, nada más. Es como si yo fuera socio en Microsoft. No trabajo con Microsoft, yo soy dueño de unas acciones, pero hay que participar en el manejo de negocio para calificar por la visa.
Y para contestar la siguiente parte es, si no son casados, y desafortunadamente los Estados Unidos como que somos muy puritánicos, el beneficio del cónyuge viene cuando están casados. Si no son casados, hay que ver cómo califica su cónyuge y si ellos van a participar en el negocio puede patrocinar una visa para ellos, pero no tiene el beneficio de ser dependiente suyo sin ser casados. Sus hijos obviamente son sus hijos, ellos son sus dependientes, eso no hay problema, pero sería el problema con el cónyuge. Muchas gracias, John. Voy a hacer una pregunta más, es de José Antonio Flores, del Grupo Bionat. Dice, somos fabricantes de fertilizantes orgánicos en Michoacán. ¿Algunas dudas? ¿Existe la manera de realizar contacto con jugadores de la industria agrícola? Y también con universidades para investigación. Bueno, rápidamente yo aquí hago un comentario. Sí, nosotros, vuelvo a repetir, somos la representación del Estado de Texas y a través de nosotros podemos canalizarlos, en este caso con universidades y algunos otro tipo de apoyos que puedan obtener, vamos a decir, dentro de las mismas universidades. Hay programas para canalizar este tipo de proyectos y quizás hacer una especie de incubadores o aceleradores de algunos de estos, ¿no? Nosotros, en lo particular, como fin de representación, no ayudamos a las empresas mexicanas puramente a exportar. En algunos casos podemos colaborar y canalizarlos adecuadamente. Como les dije, nuestra primera obligación es ayudar a las empresas a exportar. Sin embargo, hay proyectos que juntan la exportación con algún tipo de proyecto de inversión donde podemos colaborar junto con, digamos, empresas de soft landing como Global Center, MX Global Center. Vamos a colaborar con ellos para que hagan un buen business plan y optimicen su llegada al mercado de los Estados Unidos a través de Texas. Muchas gracias, José Ramón. Nos queda tiempo todavía para formular 2 preguntas más. Voy a empezar con una duda de Oscar Preciado. Dice, Oscar Preciado de TPS, ¿qué tanta demanda han visto de temas intangibles relacionados con consultoría de IT? Somos una empresa enfocada en temas de ciencia de datos e inteligencia artificial. He escuchado de Austin como un polo de innovación interesante. La idea es Nearshore Services para empresas de Estados Unidos desde México. Sí. Digo, habría que conocer el caso específico, pero sí tenemos muchos casos de empresas en el sector de IT que son mexicanas, que son muy exitosas en el mercado de Estados Unidos, como les decía, porque su estructura de desarrolladores en el tema de software es más baja. Dependiendo del tema de la complicación, obviamente cambiará, ¿no? Pero Austin, efectivamente, y esa zona de San Marcos y demás, en un polo, es el Silicon Hill, ¿no? Y muchas empresas californianas, por ejemplo, se están estableciendo ahí, ¿no? O sea, un nuevo campus de empresas como Google, Apple, etcétera, se están yendo a esa zona. ¿Por qué? Porque también la mano de obra en esos sectores es mucho más accesible en el estado de Texas versus lo que pagas en Silicon Valley. Y un ejemplo muy claro. A lo mejor un ingeniero con PhD en inteligencia artificial, por ejemplo, te va a costar $300,000. Recién salido del PhD, ¿no? En esa parte de Estados Unidos, y en Texas posiblemente te cueste 200, por poner algún ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay bastante éxito de empresas mexicanas en el sector de IT. Sobre todo, la estrategia que han usado muchas empresas es establecer su oficina de ventas, tener una base, una empresa real con empleados en Estados Unidos, para que precisamente sus potenciales clientes la vean como una empresa tejana y no como una empresa mexicana, que les da mucho mayor confianza a las empresas de Estados Unidos. Yo reforzaría lo que dijo Víctor, perdón, presentarse como una empresa tejana, americana, hace la gran diferencia con respecto a nearshoring, que nada más pretender exportar el servicio como una empresa mexicana, presentarse así, realmente uno se pone a competir por precio con los países del este o con la India. Pero ya presentarse como una empresa tejana,
totalmente establecida, aunque nada más sea un solo empleado el dueño, pero ya presentando a proveer servicios más que a exportar servicios. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, José Luis. Hay una pregunta que dice Mariana Ortiz. ¿Es posible para una galería de arte establecerse en Texas? Claro que sí. Claro que sí, y hay casos muy, muy interesantes. Me viene a la mente tanto algunas galerías que están no solamente en Houston, sino también he visto unas muy, muy interesantes en Austin, en San Antonio, donde se presenta creaciones de mexicanos muy interesantes, sobre todo artistas emergentes. Y realmente Texas es un mercado de arte, consumo de arte muy poderoso, muy importante. Aquí se invierte en grandes cantidades y les gusta mucho el arte mexicano, por cierto. Muchas gracias, José Luis. Y ya por último, porque nos da tiempo todavía para hacer esta última pregunta y pasamos a lo que es el cierre con Manu del Valle y que nos explique todavía más cómo van a estar los programas de esta serie de webinars. Preguntan, hola, ¿podrían informarme qué requisitos se necesitaría para realizar difusión y convenio con empresas tejanas acerca de turismo en salud de Estados Unidos a México? ¿Y qué tipo de visa se requeriría para realizar? ¿Alguno de nuestros panelistas? Bueno, yo creo que... Bueno, adelante. No, adelante. Bueno, nos gustaría escuchar más, saber más de este caso y es una oportunidad para mencionar de que todas estas preguntas las vamos a revisar con ustedes y por supuesto, aquí vamos a hacerlo a través de la oficina de Texas en México, nosotros también vamos a participar y también otros aliados que les pueden dar ayuda, ¿no? Entonces, sí vamos a regresar contigo para pedirte más información, precisamente para darte el mejor servicio. Todas las preguntas que hacen, los comentarios, los vamos a dar seguimiento. Muy bien, muchísimas gracias a todos los panelistas que estuvieron ahorita con nosotros. Todas las preguntas, como dijo José Luis, les vamos a dar seguimiento. No hay que desesperarnos. Ese es parte del servicio que estaremos dando. Y pasamos contigo, Manu, ya para el cierre. Muchas gracias, Chris. Gracias a todos por participar. Los quiero invitar a que sigan participando, sigan preguntándonos. Estamos dispuestos y estamos todo el equipo muy entusiasmados por la gran respuesta que hemos tenido en este primer esfuerzo que estamos haciendo. Les quiero comentar que superamos los 100 espectadores. Tuvimos que ampliar ahí nuestro tema de suscripción a Zoom, así que nos da muchísimo gusto tener tanta participación. Y bueno, les quiero platicar un poco de esta iniciativa de Grow Beyond Borders que estamos teniendo antes de terminar. Esta serie de webinars, como les he comentado, está dirigido a empresarios que quieren crecer su negocio a Estados Unidos. Y en particular, entrando por la puerta de Texas. Creo que estoy teniendo ahí alguien. Voy a silenciar. Listo. Entrando por la puerta de Texas. Esta serie de webinars, este es el primero de muchos que estaremos realizando. Los invito a que se metan a nuestra página. Recuerden que es TXGo. Aquí se pueden registrar a nuestros siguientes webinars. El próximo tendremos a la ciudad de San Antonio, al San Antonio Economic Development Foundation y también temas de impuestos en Estados Unidos con MAVE. Todas las sesiones son gratuitas. Pueden conectarse a todas o alguna de ellas. Les recuerdo también que nosotros vamos a hacer el punto de conexión con todos los expertos y panelistas que estuvimos el día de hoy. Así que si nos quieren escribir también en nuestra página en txgo.com o también al correo electrónico de info@tx-mediogo.com. Síganos preguntando, seguiremos nosotros activamente intentando responder a todas las preguntas que nos han hecho. Y pues bueno, me da muchísimo gusto la respuesta, como les decía, a esta primera iniciativa, a este primer esfuerzo. Y también por último,
quisiera agradecer a nuestros increíbles patrocinadores. Una vez más, muchas gracias por la confianza en este proyecto. Foster, que son especialistas en servicios de inmigración legal, en temas de inmigración legal. Mave International Advisors es una consultora de impuestos con oficinas aquí en Texas y en Querétaro. Estarán con nosotros en la próxima sesión. Y bueno, pues sin más, les agradezco mucho a todos. No sé si alguno de los panelistas, José Luis, Víctor, José Ramón, alguien quisiera agregar algo más. Adelante, por favor. Pues yo nada más quisiera darle las gracias por la organización de este evento. Y bueno, estamos a sus órdenes en la representación del Estado de Texas, en la oficina de Texas aquí en México, en la Ciudad de México. Y esperamos poderlos conocer en persona próximamente cuando se pueda. Pero por lo pronto, online, y podemos tener conferencias sobre sus casos particulares de inversión en el Estado de Texas y de qué forma el gobierno del Estado puede ayudarles. Bueno, y yo por mi parte, a nombre de MEX Global Center, queremos dar las gracias por haber participado en este día. Realmente estamos gratamente sorprendidos de la gran afluencia que tuvimos y estamos a sus órdenes, tanto no solamente nosotros como MEX Global Center, sino nuestros socios, aliados, profesionales con alta experiencia como John Mayer, que está aquí representando a Foster, y vamos a tener a lo largo de los próximos webinars precisamente estas cápsulas de información que lo que estamos buscando es que tengan datos para mejor decisiones que van a tomar para su proyecto de internacionalización. La próxima semana, como pueden ver ahí, vamos a hablar de San Antonio y las capacidades que tiene la ciudad, pero también vamos a hablar sobre los impuestos en Estados Unidos. Ya estamos preparando los webinars sucesivos en el futuro, pero precisamente lo que queremos es los empresarios mexicanos tienen una gran oportunidad de crecer su negocio, expandir su negocio en el mercado americano, y esto es abriendo más oportunidades en México. Haciendo negocios en Estados Unidos crea empleos en México y crea más prosperidad en México. Y eso es lo que precisamente, y esto fue el mensaje que fue muy claro del lado del gobierno de Texas, es lo que queremos es hacer negocios en Estados Unidos para que haya prosperidad en México. Y Así bueno, es. estamos a sus órdenes y mucho gusto estar con nosotros también. Y también, como decía, agregando lo que decía José Luis, vamos a estar subiendo contenido de interés en secciones en nuestra plataforma de tx-mediogo.com. Ahí vamos a estar subiendo estos contenidos que vimos hoy y lo que vamos a hacer es dividirlo en diversos temas para que la gente que le interese un tema en específico pueda tener acceso directo y mucho más objetivo al contenido que le interesa. También, por favor, les pido que nos platiquen qué les gustaría oír, qué otros temas les interesa abordar dentro de esta serie de webinars. Estamos haciendo esto a largo plazo, no es el último webinar que estamos teniendo, vamos a tener muchos webinars más con participantes de varios sectores de la industria, expertos en diversos temas. Entonces, platíquenos, métanse a nuestra plataforma, escríbanos por correo y estaremos en contacto seguido lo más posible con ustedes, dando retroalimentación a sus preguntas. Y asimismo les pido que ustedes también nos den retroalimentación a nosotros de estos webinars y qué quisieran escuchar. Pues bueno, no sé si alguien más tenga algún otro panelista que quiera decir algo. Nada más a darle gracias a todos y de parte de Foster, un placer de trabajar con ustedes y trabajar tenemos 25 años trabajando con el estado de Texas, pero cualquier ayuda que podamos hacer, a mí me gusta lo que dijo José Luis, que estamos trabajando en conjunto y eso es súper importante para todos que entienden que normalmente no hay un solo fuente de información, pero si trabajan en conjunto con otros profesionistas, todo va a salir muy bien. Muchas gracias. Gracias, John. Muchas gracias.
Yo solamente comentaría, Manuel, de que les va a estar llegando en las próximas 24 horas información sobre este webinar, ahí incluyendo el video, la conexión, para que lo puedan reproducir en cualquier momento, lo pueden compartir incluso, va a ser pública la información, también para registrarse para el próximo evento del mayo 26 y también para que continúen la conversación con nosotros. Entonces, van a recibir por correo electrónico en las próximas 24 horas ese mensaje y quedamos a sus órdenes todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y bueno, esto va a ser el primero de varios. Terminamos la sesión del día de hoy y que tengan muy bonito día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.